escuchando, señoras y señores, es nada más y nada menos que el señor Eduardo Valdés, diputado, abogado, dirigente peronista de años, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integrante de Unión por la Patria. El currículum es extensísimo, pero no le quiero sacar más tiempo. Gracias por venir, Eduardo. No, pues disculpen la demora. No hay Llegué. problema. No hay problema. Lo importante es que te esperamos, estamos acá. Te decía, tuvimos la oportunidad de charlar hace un ratito con Oscar Sago y estuvimos hablando un largo y tendido sobre Manuel Adorni. ¿A vos qué te generó la semana pasada la explicación de dónde se había sacado esos famosos $500.000? Siempre tuve la imagen de un mal tipo de Adorni, pero una pésima persona, una persona que vi que es capaz de inventar una radiografía de un perro para decir que no le corresponden los derechos a las personas con discapacidad. Hay que ser una mala persona para eso. Y de ahí en adelante es lo que sigue, porque vos en la política podés tener distintos pensamientos, Sí. pero sabés quiénes son personas que al menos podés hablar de determinadas cosas y personas que no, ¿no? Y yo las bravuconadas que decía sobre el colectivo de las personas con discapacidad y después nos enteramos que el otro delincuente, el propio español Sí. que estaba a cargo de la agencia, le dijo, no, eso no es verdad, y él siguió insistiendo y diciéndolo. ¿Qué querés que te diga? Si lo único que le interesaba era robar y ostentar, porque encima tenía esa necesidad de él y la mujer de ostentar. El colmo es eso que... Además se arrogaba moralmente, ¿no? Era el estandarte de esa moral. Pero mira, hay que ser, no sé, a uno le enseñaron, ya desde cuando estudiaba abogacía, que a mí me enseñaban que el funcionario judicial, yo era pinche tribunalicio en esa época, Sí. tenía que ser y parecer. Y siempre me quedó eso también en la política. Ahora, ¿qué pensarían los papás de el colegio donde iban los hijos, donde la mujer de Adorni, a quien conocían de los años anteriores, de pronto le dice, hay 8 mamis que nos vamos a Europa, nos vamos a España? ¿Sabes quiénes contaron todo ese viaje? Las mamis que no fueron invitadas. Exactamente, siempre canta el que no fue favorecido, ¿no? Pero, ¿quién fue que contó que iban a la fernetería de Palermo con las amigas? Los mozos y la custodia maltratada. Hay algo de torpeza, ¿no? De persona como muy ingenua a la hora de moverse. Ingenua. Indigencia No, cognitiva, o sea, le dijo como- ayer Carlos Pañi. Claro, indigencia cognitiva, dijo Pagni, torpeza. ¿Cómo le decimos? Y Paña es más inteligente que yo. Indigencia cognitiva está buena. Indigencia cognitiva está buena. Ahora, nosotros nos escandalizamos y hasta lo tomamos ya para un meme o una burla, una risa, pero esos $500.000 son ínfimos con respecto a otros negocios que está haciendo la Libertad Avanza. Que preocupa todo el escenario de amigos que finalmente en este toma y daca de favores por colocar a Javier Milei en el poder se terminan haciendo de los principales resortes económicos de la Argentina. Sí, claro. Pero creo que el gran estafador, primero que nada, fue Javier Milei. Porque yo creo que ellos asesoraban el grupo originario, le creo a los que fundaron la Libertad Avanza, que me parecen más honestos y los que hablan y cuentan. Sí. Las diferencias empezaron a aparecer cuando empezaron a tener trato con los narcos y donde se prestaban a asesorar a los narcos para que puedan lavar la guita o cómo zafaban de los impuestos. Y son las cosas que están haciendo ahora gobernando. ¿No? Esa ley de inocencia fiscal, discúlpenme, Presentada por Expert. presentada por Esper. Y estaba desesperado de ver cómo blanqueaba lo de él. Y me parece horrible. Y estoy presentando una aclaratoria de la ley diciendo que ninguna persona políticamente expuesta puede hacer uso de esa ley. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, bueno, es que todos los días
ahora quieren plantear la ley de enajenación de las tierras de la Argentina. Yo pregunto, los que lo vienen acompañando no son todos vendepatria, aunque no tengan las ideas nuestras. Pero no van a levantar, no, me imagino que no van a levantar la mano en esto, por la obediencia debida. Bueno, yo te voy a preguntar algo que pregunto cada vez que tengo la oportunidad de hablar con un legislador del peronismo, porque buena parte de las cosas en las que pudo avanzar Milei fue gracias al acompañamiento en el Congreso de sectores que van más allá de la Libertad Avanza, del PRO, del MIT, digo, de sectores que uno sabe que van a estar, muchas veces con diputados o legisladores que responden a gobernadores peronistas. Ahí, siempre que tengo la oportunidad, lo pregunto, ¿cómo es esa discusión interna? Porque Milei no llegó solo hasta acá, digamos. Sin duda. Y con dolor te lo digo. Hay casos que hemos trabajado, y particularmente yo hablé con Jalil, en el tema de discapacidad y nos acompañó. Sí. Yo no bajo los brazos por eso, porque yo milito las 24 horas para conseguir los 129 votos. No solo para que se vaya el jefe de gabinete, sino para derogar los DNU. Para derogar esos DNU que han restringido derechos. Nosotros tenemos que restaurar los derechos de las personas, de los trabajadores, de las personas con discapacidad, los jubilados. No vaya a ser que ahora van por la privatización del sistema jubilatorio. Bueno, estas crisis que se van produciendo entre ellos, ojalá que sirva para impedir que ellos tengan los números para sancionar leyes de enajenación de los derechos, de enajenación de las tierras, las cosas irreversibles, de esos RIGI que me dan vergüenza, no son ninguna inversión genuina, no generan trabajo. Y gobernar, el que me crió a mí, se lo digo a mis compañeros, dice, es dar trabajo. Juan Domingo Perón, tomo 1, página 1. Gobernar, Sarmiento era el que decía gobernar es poblar, o Alberdi. Bueno, Perón decía generar trabajo y dar trabajo. Y tuvo coherencia, porque las 3 principales empresas de hoy de la Argentina son creadas al calor de aquel primer peronismo. Y hablo de Techín, que fue convocado Agostino Roca, creo que se llamaba el primer Roca, que venía de ser el presidente del Ente Nacional del Acero de Italia, para construir el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Y ahí se crea Techín, con todos los derechos sociales planteados ya por Juan Perón. Y miren cómo le fue, miren hasta dónde llegó. Lo digo por Paolo Roca hoy, que es un instigador a destruir los derechos laborales. Pero, sin embargo, un hombre que viene de la ultraizquierda. Ayer, estudiando la biografía de él, integraba un grupo de pre-brigadas rojas en Italia, y el padre lo pasó de largo de allá para acá. Con agua bajo el puente, ¿no? Así es. Bueno, pero también Arcor. Eso, 2 empresas más, dijiste. Sí, Arcor, la empresa de golosinas, que hoy está en 67 países del mundo. Que con orgullo te tengo que decir que cuando yo era jefe de gabinete de la Cancillería, cualquier país que viajábamos, nosotros preguntábamos, nos reuníamos con los gerentes de Arcor de esos lugares, porque era hasta una forma de auditar a nuestros funcionarios diplomáticos. Con orgullo están todavía. Y la otra empresa es Clarín. A ver, Perón, en el año 44, antes de ser presidente, creó el Estatuto del Periodista, que le trajo la guerra integral, popular y prolongada de Gainza Paz, que era el mañeto de aquel tiempo, era Gainza Paz, que era el dueño del diario La Prensa, que era el diario más poderoso. Después venía el diario de los Mitres. Bueno, Clarín pudo sobrevivir a eso porque había un señor que se llamaba Juan Perón en la presidencia, y Apol era el secretario de prensa que asistía a Clarín. Y miren dónde llegó Clarín. Sin hacer toda esa cosa que decían, la manipulación de la prensa. Bueno, pregúntenle a la historia de Clarín
Después fueron muy vinculados a Frondizi, al desarrollismo. Frigerio tuvo mucho que ver, quien era la mano derecha, el inspirador del desarrollismo. Esas 3 empresas están hasta hoy y lideran. Y fueron creadas al calor de los derechos sociales más importantes, que es, le digo a mis compañeros que ahora se están juntando en algunos lugares, Sí. es lo primero que tenemos que restaurar los peronistas. Los derechos conculcados al trabajador. Se apuran, van rápido y dicen, no, avisamos que nosotros somos los peronistas, que no vamos a tocar la retención, con nosotros no va a haber retención. Y los derechos sociales de los trabajadores no son primarios, digo yo. Eduardo, pero después esos empresarios que vos decís, Roca, que está enemistado con Javier Milei, Mañeto, el cual el presidente todavía tiene el tuit fijado de que no va a permitir que Telefónica y Telecom se fusionen y demás, no miran, están peleados con Milei, pero no miran al peronismo como alternativa. ¿Por qué todavía se mantiene ese espanto con respecto a el peronismo y estos grandes empresarios? Porque, como te digo, en aquellos tiempos, seguramente el jefe de personal del primer de Noble, o de Agostino Roca, o de Fulvio Pagani, seguramente era un jefe de personal formado en la escuela de Keynes, en la escuela productiva, que lo que importaba era producir. Ahora vienen estos funcionarios, que tanto en el Estado como en las empresas, que son especialistas en derecho de timba, en timbear la guita. Es más importante timbear la guita que tener un trabajador. Claro. Son especialistas en derecho financiero, que es derecho de la timba. Y ahora aparecieron los nuevos, que son estas virtuales, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir? Timberos Los virtuales. Novelli de la vida, sí. Los Novelli de la vida. Claro, los Novelli de la vida. Los criptoamigos. Los timberos. Criptotimberos. Pero guarda que haya alguien que dice que empezaron a hacer trazabilidad de la criptomoneda. Lo estuve leyendo ayer a Laureano Bielsa, que es un joven que se ha especializado en eso, y en algún diario publicó Laureano que esto de Adorni de las últimas horas no es una cosa bien hecha. Eduardo, ¿y cómo sigue la deriva legislativa? ¿Pensás que llega a la interpelación? ¿Se puede hacer algo más por parte de los diputados? Sago nos decía, no hay posibilidades de un quórum para que después haya una moción de sacarlo. Pero ¿vos cómo lo estás viendo de acuerdo a lo que se habla en los pasillos? Con mi quiero y con los sagos podemos hacerlo, compañero. Diría Benedetti, ¿no? No sé, voy a ver si Sago acá planteó que podría haber alguna esperanza. Sí. Me gustaría hablar con Sago y los saguistas. Tiene varios, ¿eh? Están hablando, ¿cómo está el diálogo ahora con otros espacios? Mirá, yo ayer hablé con algunos compañeros, compañeras, en el bloque trabajan bastante para construir los 129 y bueno, estaban con expectativas, estaban con esperanza. No te digo que ya los teníamos, pero se estaba trabajando y por lo pronto nos han dicho que estemos con el ticket en la mano para estar en Buenos Aires en cualquier momento. Yo lo que sí te digo es que ese día de los 129 no solo es la moción de censura de Adorni, sino también si podemos votar los DNU, vamos por todo. Y ya que tienen el número. Ese es un título, porque efectivamente con todos los legisladores que estábamos hablando de esta posibilidad no lo deslizaban tan claro como. Bueno, es todo depende de cuál Eduardo. es tu. A ver, a mí, yo todas las noches he puesto horrorizado de las cosas que suceden, de cierros. Aparece ese Sturzenegger y dice, hoy se cerró el INTI y mañana se cerró el otro. Y digo, elementos indispensables para la vida de los cotidianos. El Servicio Meteorológico Nacional. El otro día me encontré con Viró, el jefe de los pilotos, y me dice, Eduardo, no vamos a poder volar.
Pero no van a tener problema con Viró, el secretario general de los pilotos, con todas las líneas aéreas del mundo. Y vos lo ves a este Stusenegger que se pone, primero cara delincuente, ¿no? Y se pone a dar cátedra, no, esto va a desaparecer y van a ir millones de personas a Neuquén, y van a ir millones. ¿Pero de dónde? Pero todos lo toman en joda porque saben que no es verdad. Ahora, lo que es verdad es que hizo el megacanje, lo que es verdad es que siempre destruyó la Argentina y tiene un amparo internacional impresionante. La primera vergüenza que debería explicar, pero los periodistas no se lo preguntan, es cómo está que el contrato de darle el monopolio de el inglés para los funcionarios diplomáticos de la Cancillería. A la esposa. A la esposa. ¿No? Porque la Cancillería tiene idiomas adentro. Yo fui jefe de gabinete de la Cancillería. No lo necesitaba. Si había algo que no se necesitaba, es eso. En todo caso, sería bueno contratar el Instituto de Idiomas que tiene la UBA para chino. Claro. Para idiomas asiáticos, que sí falta o el portugués. Pero vos también te van a acusar de comunista, las relaciones externas. No, pero si es la UBA, es la UBA. Que tiene un buen centro de idiomas, que lo armó. Entonces, digo la UBA porque es acá, digo, ¿no? Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero también si hay diplomáticos que quieren estudiar en Córdoba, en San Luis, que sea en los institutos. Miren, las mejores academias, está claro que a pesar de todo, las universidades públicas, los colegios públicos, todavía tienen una calificación superior a los privados. Es más, lo que me contaban ayer era que, no me acuerdo, pero ayer alguien me estuvo hablando de esto, que los mejores institutos privados de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué están haciendo? Se están llevando los profesores de la UBA porque están tan mal los sueldos de los docentes de la UBA que les pagan el doble y se los llevan a la San Andrés, a la Ditela. Pero yo siempre me acuerdo de Félix Luna, que fue profesor mío, un gran profesor de historia del derecho, y él nos decía, miren muchachos, el 4 de acá vale un 10 del otro lado. No digo de la universidad que decía, porque él trabajaba en las dos. Claro. Como diciendo, la incidencia que me quieren meter los dueños de la universidad sobre un alumno que paga la cuota y el que no paga la cuota, acá a ustedes es un 4. Gran profesor Félix Luna. Me enseñó a polemizar, porque ¿sabes lo que nos enseñaba? Los que son rosistas de este lado, levantaban la mano. Y los que son antirrosistas, levantan. Me imagino de tu lado era obvio, ¿no? No, pero yo tenía 18 años, me hacía el del espíritu crítico y quizás me hice rosista por ese juicio que nos hizo hacer el doctor Luna, y él era el juez. Entonces, de un lado y del otro discutíamos y defendíamos o no, y nos hizo con Dorrego y nos hizo con cada uno. Y entonces, ahí aprendimos encima a defender con pasión a quien teníamos que defender. Ya como conocedor de leyes y por tu cargo en el Congreso y por las leyes que me estás diciendo que te vas a dormir y que te desvelan, el DNU 7023 y podemos empezar todos a enumerar. Esos DNU, me imagino que no tenés mucha confianza en la justicia en estos momentos, que descansan ahí, por ejemplo, la Corte Suprema, que sigue sin expedirse sobre el DNU, sin el debate sobre el financiamiento universitario, que ya tiene ratificación en el Congreso. ¿Qué estás viendo en la justicia? Ni siquiera se fueron capaces de resolver la emergencia de la ley de discapacidad. Había un juez de Pilar que le había dado la emergencia y la Cámara de San Martín lo tuvo retenido al expediente y después empezó a hacer un vericueto jurídico. Ahora hay un juez de Córdoba, el doctor Vaca Narvaja, que a un colectivo de familias le ha dado el derecho, y bueno, esperemos como. Pero yo no sé, están muy consustanciados en el ascenso de los familiares, que se están viendo que están saliendo, entonces, pero, mira, si querés un día vengo a hablar de la justicia, porque
Yo ya desde Cristina Kirchner para abajo cuestiono todo y yo digo, ¿por qué los 3 jueces de la Corte no se excusaron? Yo siempre digo, Cristina Kirchner, a quien creo inocente, tiene que ser juzgada. No es que pido indulto, no. Siempre estuvo a derecho. Nunca estuvo, nunca se profugó. Estuvo hasta el día de la humillación de Bonadío y Stornelli de las 8 indagatorias. Entonces, lo menos que merece es tener un juez independiente que la juzgue. Y en la causa vialidad, desde Ercolini, que primero dijo no soy competente en el año 2008, imagínate, cuando presentan vialidad, es en el 2008, llevaba 8 meses gobernando Cristina Kirchner. Ercolini era el juez que le tocaba y dijo yo no soy competente, eso lo tiene que juzgar Santa Cruz. Sí. Santa Cruz cerró la causa en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia. Pasan 8 años, y asume Macri. Y entonces el señor Iguacel, a pedido de Macri, manda una auditoría de vuelta en la zona de vialidad. ¿Sabes lo que le dicen los técnicos que van con él? Que están todas las obras hechas. Y entonces, ¿qué hace el señor Iguacel? Va con un perito de la Corte. El perito de la Corte que le toca para indagar es un perito que tenía tuit que están en las redes insultando a la Cristina Kirchner cuando gobernaba. Entonces, ¿qué pasó? Armó un informe tal cual como era la convicción de él contra Cristina Kirchner. Y apareció que entonces Ercolini dijo, no vale la cosa juzgada, tenemos que reabrir la causa. Coincide que justo su mujer es nombrada jefa de prensa del ministro de Justicia Garabano, que el otro día me ha contestado en el diario Perfil porque yo dije esto. Sí. No solo Garabano contrató a la jefa de prensa, después casualmente su propio abogado en la causa sobre la mesa judicial es el abogado que él le pone a Pepín Rodríguez Simón, que se profugó cuando vuelve a la Argentina y logró la suerte, Pepín, que después de 4 años prófugo, ni le tomaron declaración indagatoria. ¿Saben por qué no le tomaron? Porque el expediente se lo sacaron a Servini de Cubría, que era la que lo iba a indagar, y lo llevaron directamente a la Corte, porque es pública la relación de Pepín Rodríguez Simón con el magistrado Rosenkrantz, con quien inclusive pasaba las fiestas, con quien en alguna vez en su profugación. Entonces, si vos querés, hablamos un día de la justicia, yo no tengo pelos en la lengua. Digo, el juez de primera instancia es ese. Los de segunda instancia los trasladó hasta el día de hoy el Germán Garabano, el ministro de Justicia de Macri, Bruglia y Bertuzzi. Y el tercero, ¿cómo es que se llamaba? Jugaba al arco en el equipo Liverpool. Sí, no me voy a acordar, sí. No, y después va entonces a juicio oral. Eso lo mandan a juicio oral. Y ahí se encuentra con que el fiscal y el presidente del tribunal, Rodríguez Jiménez Uriburu, y el fiscal Luciani eran compañeros del otro que le había mandado a juicio oral a Cristina en el equipo Liverpool. Es tan público eso que Macri, sin ningún complejo, va y le muestra a Xi Jinping un día que se va a fanfarronear a China. Está el video en las redes, donde le muestra cómo hace goles él en la cancha de fútbol de los Abrojos, que él es Gardel, Lepere y los guitarristas. El Liverpool. Él le hace un gol y al que muestra que hace un gol de tiro libre es al Liverpool. Está el arquero del Liverpool que se deja hacer el gol, que es este juez que no me estoy acordando el nombre, pero joda, está en las redes. Eduardo, entonces digo, es público. Lo menos que le pedíamos a la Corte es que reabra la causa y la investigue, que convoque a 5 jueces. Ellos son 3. Podían haberse excusado porque tenían una acusación de juicio político por el bloque que presidía Cristina Kirchner. Deberían haberse excusado. Lo dijo Miguel Pichetto, que fue el candidato a vicepresidente. Germán Macri. Castelli, perdón, no me acordaba el nombre, era Castelli. No, ya te lo voy a... Castelli es el otro, que también trasladan a la Cámara para que haya 3 votos para condenar a Cristina. Son los que están ahora. Esos son los que ahora están en la causa Cuaderno y estaban en la alzada de
como verás, todos Sí. juegan en el mismo equipo. Son todos de Liverpool. Bueno, a ver, Imagínate si los Beatles se enteran que le usaron para eso el no. cuando te escucho y pienso en lo que hablábamos ¿Qué todo son el esas tiempo. cartas que Estas son figuritas del mundial. ¡Apa! Estoy en la fiebre mundialista, discúlpame. Sumate a la escaloneta. No, yo debo decir, salgo a caminar por el parque Centenario y me encanta ese encuentro de papás Es divertido, es Y lindo chi- eso, es lindo eso. cambiando las figuritas. Yo creo que es más pasión de los padres Sí. que de las criaturas. Yo lo Puede vi, ser, lo vi. puede ser. Ayer anduve. Mucha nostalgia ahí, sí, es verdad. Te iba a decir, digo, te escucho, Cristina tiene una centralidad fundamental en la agenda política y cuando hablamos de la interna peronista y siempre aparece cómo se posiciona Axel con respecto a Cristina. Digo, es la pregunta obligada en este contexto para hacerte. ¿Qué pasa ahí y crees que Axel tiene que pronunciarse con más contundencia? Mirá, debo decir, Axel se pronunció los otros días y yo inclusive retuiteé. Cuando se cumplió un año, hay un tuit de Axel Kicillof Sí. que se pronunció. Y yo inclusive lo retuiteé. Yo soy que riega las plantas porque yo sé que en Unido está la fortaleza, pero aparte, peor que ahora no la va a pasar el pueblo. El que nos exige la unidad son a quienes representamos. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no se Yo entiende, creo que o sea... pasan menos cosas graves de las que se publican afuera. Fíjate vos, Ujú, un hombre amado por el pueblo, ujú. como era el indio. ¿Cuánto tardaron en ponerse de acuerdo Máximo Kirchner, que fue el delegado de la familia, para resolver el tema del velatorio, y el gobernador Axel Kicillof? Ayer, más temprano, me llegó un video por YouTube de la compañera del Indio Solari, donde ella Sí, le agradece agradece. tanto a Máximo como a Axel, y a los que le ayudaron a organizar la despedida tan extraordinaria del comportamiento del pueblo, despidiendo a una persona que, bueno, que lo dio todo. Yo creo que es un poeta extraordinario. Me gustaría que la Academia Argentina de Letras discuta, sí, la calidad de las poesías del indio. A ver, yo te lo tomo que puede haber mucho más ruido mediático que lo que pasa en la realidad, pero también hay un antecedente que es el gobierno del Frente de Todos, que además de la pandemia, de la guerra, tuvieron un montón de líos, y hay que decirlo, pero tuvieron una interna muy salvaje, que costaba, o sea, cuando uno miraba lo que pasaba en la gestión, muchas veces el problema era que se tiraban con de todo en el mismo gobierno. Entonces, por Nunca eso... repetiremos esa experiencia. Claro, por eso la pregunta sobre la interna que tiene que ver Nunca con repetiremos qué esa oportunidades hay a futuro. Nunca repetiremos A ver. esa experiencia. Nunca repetiremos esa experiencia porque no. Te veo muy seguro. No, bueno, sí, claro. Soy culpable de muchas de esas cosas. Mm. Nunca repetiremos esa experiencia. Yo siento que ahí, ¿por qué tenemos que volver pronto? Porque en ese momento se le faltó el respeto al pueblo. Con esas peleas. Por eso Ajá. estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y yo particularmente me siento en deuda porque yo fui culpable. No tengo ninguna duda de que es así. Y creo que todo lo hablamos en la intimidad de las conversaciones, lo hablamos. No es que lo ignoramos. Claro. Y por eso, a ver, tomo el último ejemplo porque pasó la última sí. semana, que fue pública. A ver, el gobierno de Axel, ¿gobierna o no gobierna Axel? Gobierna. Y creo que los ministros que no están acompañando a Axel presidente, que están más vinculados a Máximo, están gobernando bien. Nadie está diciendo que Kreplak está gobernando mal, el ministro de Salud. O sea, creo que en las diferencias que se tenían o se tienen, no se repiten aquellas situaciones. Es más, cuando fueron al test electoral les fue muy bien.
en tanto gobierno de la provincia. ¿Y qué te produce cuando dicen que la candidata para ese espacio de la Cámpora, la candidata es Cristina? ¿Vos cuánta viabilidad ves que en esas palabras? Bueno, mira, lo que sucede es que nosotros sentimos, por todos estos motivos que te dije antes y te los puedo ampliar, que Cristina ha sido mal juzgada, que Cristina está prohibida. Y mirá, no pueden justificar la inhabilitación para ejercer cargos públicos a perpetuidad. Que creo que eso que sería la accesoria, para eso tendrían que haberle condenado por asociación ilícita y nunca la condenaron por eso. Eso creo que quería que sea la principal, no la detención, sino, fíjate, Hipólito Yrigoyen. Me acabo de devorar el libro de Manuel Gálvez, que lo recomiendo, Eudeva, editorial Eudeva, está en Mercado Libre, si no lo aumentaron, 7.000 pesos lo conseguí. Buen precio. Está buen precio, está buen precio. Por eso digo, lo pueden acceder y está muy bueno. Vos sabés que a Hipólito Yrigoyen lo condenan en el año 31, era el hombre que tenía mayor intención de voto. Es el primer golpe de Estado en la Argentina. Sí. Lo condenan a 2 años de prisión que la tiene que cumplir en Martín García, separado de su pueblo, Sí. y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Tenía 81 años. ¿Vos qué crees que era Lo eso? sacaron del juego. Y a Cristina de perpetuidad. Entonces, ¿vos crees que yo me voy a quedar quieto en eso? Mirá, aunque me metan preso a mí, voy a militar la inocencia de Cristina, demostrar en todos los ámbitos nacionales e internacionales que pueda la injusticia de tener jueces parciales en todas las instancias jueces que la iban a condenar, jueces y fiscales. Entonces, todo eso lo vamos a demostrar, más temprano que tarde. Ahí Ellos se equivocan. Jurídicamente tenemos que, si podés contarnos un poquito lo que está pasando con Pichetto, que fue como una novedad, ¿no? Digo, Claro. pero ¿qué herramientas reales hay con estas instancias judiciales que ya Vamos a fallaron? contarle qué es lo que planteó Miguel Pichetto. Miguel Pichetto dijo que 3 ministros de la Corte no deberían haber juzgado a Cristina Kirchner porque estaban acusados por la mayoría con un dictamen votado en la Comisión de Juicio Político cuya mayoría eran diputados del bloque de Cristina Kirchner. Entonces, lo menos que tenía que haber hecho es excusarse, dice Miguel Pichetto. No convocaron a las 2 vacantes que según establece el Código de Procedimiento, que serían los presidentes de las cámaras penal y civil, que serían jueces independientes, que estarían fuera. No lo quisieron hacer. Y encima tenemos todas las arbitrariedades previas. Él dice, y sí, como sucedió en lo que se denominó la ley Muiña, el caso Muiña, que es cuando la Corte falla del 2 por 1, que por cada año que un condenado de lesa humanidad ha estado detenido se le computan 2 años. ¿Cómo se impidió eso? El Congreso se abocó y sancionó una ley. Y derogó eso, derogó ese fallo. Entonces, Miguel Pichetto dice, con todas estas situaciones, construyamos una ley y deroguemos ese fallo, y eso es un camino a recorrer. Y sería, perdón la ignorancia, porque no lo conozco, una ley específicamente con el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahí me pregunto, desde la ignorancia total, eso es superposición sobre de ese poderes, fallo, es sobre ese fallo, sobre ese fallo. Claro. Estamos hablando sobre ese fallo. Y que sea juzgado por conjueces. Pero que sea un fallo que le va a servir a toda la política. Pues no puede ser que 3 caprichosos condicionados por otros poderosos condenen a una persona. Yo pregunto, ¿quién que intervino en el sistema de condenas de Cristina Kirchner viviría en el barrio de Constitución, en la calle San José 1111? Vayan y vean dónde vive Cristina, No andan por ahí.
Bueno, claro, eso le pasa a los periodistas extranjeros que vienen y nos consultan a nosotros y van. Y yo les digo deliberadamente, anda a averiguar dónde vive Macri, anda a averiguar dónde vive los ministros de la Corte. Y entonces, como yo no sé dónde viven, pero que averigüen, ellos pueden averiguar por vía de otros colegas, y quedan todos sorprendidos. ¿Cómo la ves? Como bien dijo Cristina, chicos, si yo tuviera la plata que ustedes dicen que yo tengo, ¿ustedes se creen que yo estaría en este lugar? ¿Cómo la ves de ánimo? Pero si los abogados hoy, los jueces, lamentablemente, lo leemos en los diarios, no es que lo dice Eduardo Valdés. Vos hablaste de Pañi. Pañi viene hablando hace muchísimos años que tales jueces responden a Angelici. Otro lote de jueces respondían a Pepín Rodríguez Simón. Sí. Era más los jueces blancos, ¿viste? Los amigos de los dueños del diario La Nación. Los más morochos eran de Angelici. Y hay otros que responden a los maíques. ¿Vos ves algunos cercanos a nosotros de todos esos? Así se dividen hoy los jueces, dice. Pero el peronismo tuvo la oportunidad de poner los jueces en el gobierno pasado y quedaron ahí vacantes. Gravísimo error del peronismo. Pero eso no le pueden decir manipulación. Lo que nosotros quisimos hacer, y ahí sí la justicia interrumpió, fue la democratización de la justicia. Lo que sí se está haciendo en México, con Claudia Sheinbaum. Bueno, fueron errores cometidos, no hay duda. Eduardo, muchísimas gracias por este rato. Te vamos a convocar nuevamente porque para hablar de la corporación judicial y todos los diretes. Les pido disculpas, yo tenía que haber estado más temprano. No, vamos a vernos seguido. ¿Te sentiste a gusto? Me sentí muy a gusto. Bien. Y les quería decir, no. Anoche estuve en lo de Tati Almeida, permítanme. Sí, nos das el pie porque vamos a justamente hablar de eso. En este momento debe estar camino a la Chacarita. Y fue impresionante la despedida. Yo mandé algo a las redes, véanlo. Víctor Heredia. Lo mejor que uno siente amor en esta Argentina al prójimo, estaba ahí despidiendo a Tati. Sí. Como también seguramente fue la despedida del Indio Solar y todos aquellos íconos que han marcado un antes y un después para las generaciones más jóvenes, pero que luchan por memoria, verdad y justicia en la República Argentina, ni más ni menos. Gracias, Eduardo. No, gracias. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Voy a hablar con Sago.